hablar en esta oportunidad del tema PAMI. Sí, cómo no. Bueno, Daniela obviamente conoce el tema PAMI porque ha sido inclusive jefa de la agencia local en su momento, es concejal de La Libertad Avanza, quien gobierna, quien maneja el PAMI a nivel nacional, es farmacéutica, y el tema de los medicamentos, de la cobertura de los medicamentos, nuevamente está en el tapete porque ha habido cambios que se han hecho, creo que a partir de ahora, de ayer, ¿no? A partir de diciembre. Sí, como bien vos decís, los cambios empezaron a ponerse en marcha a partir del 1 de diciembre. Acá debemos hacer un mea culpa o reconocer que no hubo, con anticipación no se avisó, ¿no?, a los jubilados, lo cual hubiera facilitado un poco más las cosas. En realidad viene a ser el sistema que se usó durante 30 años. Volvemos al sistema original de PAMI. Para que la gente entienda, hay 3 tipos, podríamos decir ahora, de clasificación nueva de medicamentos, con diferentes coberturas, pero siempre dejar en claro, como para empezar la nota, que aquel que no los puede pagar se le va a dar una solución. A partir de ahí empezamos a desmembrar esto que es complejo, pero aquel que tiene un poco más de memoria se va a acordar cómo era el sistema antes. En todos los casos el paciente se tiene que acercar a la agencia, lo cual yo le digo lo siguiente, ¿no? Cuando va a la farmacia se encuentra con que todo lo que tenía sin cargo ahora lo tiene que pagar. Yo entiendo que es, en primer lugar, que es un shock grande porque obviamente los valores de los medicamentos son elevados, pero que no se desanime. Obviamente los farmacéuticos estamos para ayudarlos y que obviamente se acerquen a la agencia de PAMI. Ventajas que tenemos en Bragado es que la agencia está en un lugar céntrico, podríamos decir relativamente cercano a todos. Y bueno, acá es un poco de paciencia, entendiendo que obviamente este mes, sobre todo diciembre, van a estar concurriendo la mayor parte de los jubilados a hacer el trámite. Claro. Ya vamos a ver que en enero o febrero... ¿Cuántos son? Y acá son 8.000 afiliados. Obviamente que hay afiliados que no consumen medicamentos y hay afiliados que no van a entrar dentro de los requisitos. Pero bueno, vamos paso a paso. A ver. Tenemos medicamentos de uso eventual. ¿Sí? Uso eventual que consideramos que por una eventualidad los estás usando. Puede ser una otitis, vamos a imaginarnos, ¿no? Sí. Entonces, algo pasajero, digamos. Algo pasajero. Por ejemplo, te medican para una otitis, un antibiótico, un analgésico, algo pasajero. Todo lo que se considera de uso eventual va a tener un 40% de descuento. Y acá es donde PAMI hace una salvedad, y eso es real, que el precio que tiene un medicamento para los afiliados de PAMI no es el mismo que tiene para un afiliado a otra obra social, prepaga o para un particular. Vamos a imaginarnos un antibiótico, algo simple, vale 1.000 pesos, valor público. Seguramente para PAMI va a tener un valor de 700 pesos. Y sobre eso es el 40%. Entonces ahí ya tienen una ventaja. Esto es algo que se implementó durante el gobierno, podríamos decir, el último gobierno de Alberto Fernández, y sigue estando. Es decir, se hace un promedio entre todas las marcas y por eso no tenés los mismos valores que para otros pacientes. Eso es una ventaja. Después, un 50% para los de uso habitual. Vamos a imaginarnos que de manera habitual consumís, por ejemplo, algo muy simple que es una aspirina, que normalmente se usa como antiplaquetario, entonces es algo que generalmente se lo dan a las personas. Eso va a tener un 50% de descuento, ¿no? Y 80% todo lo que es uso crónico, y acá más que uso crónico, porque hay gente que me va a decir, yo esto lo consumo siempre, pero la enfermedad en sí no es crónica. Por ejemplo, algo que usan muchos los jubilados, que son los ansiolíticos, o algún tipo de medicamento para dormir, no es considerado crónico, por más que ellos lo usen todos los días. No es lo ideal usarlo de manera crónica. Pero sí hipertensión, sí, por ejemplo, si tienen colesterol elevado, todo eso va a tener un 80% de descuento. Hipotiroidismo, que es algo muy común que tienen. Todas esas enfermedades que son prolongadas, tienen toda la medicación un 80%. Lo que es diabetes sigue igual, 100%. Tanto la medicación, las insulinas, tiras reactivas. Obviamente que hay algún tipo de medicación especial que siempre fue con algún trámite en PAMI. Ahora bien, vamos a imaginarnos que el jubilado no puede pagar todo esto. Bueno,
ahí es donde tiene que concurrir a la agencia. Porque puede ser que el jubilado lleve una sola cosa, hay gente que usa una sola cosa y la verdad que no le implica mucho y no quiere hacer ningún trámite y lo paga. Sí, pero en general la gente mayor tiene son polimedicados. Sí, en general son pacientes polimedicados. Entonces, bueno, por ahí obviamente todos sabemos que las jubilaciones han perdido muchísimo frente a la inflación y que hoy realmente el salario que percibe un jubilado es muy bajo, ¿no? Es bajísimo. Entonces acá es donde deben acercarse a la agencia. Entonces siempre les digo lo mismo. Con la medicación que utilizan, ¿sí? Con la receta hecha por el médico de cabecera, ¿sí? Eso es fundamental. Y en realidad no es que le piden ni el último haber, nada, porque PAMI ya tiene los datos de cuánto cobra. Claro. Y acá nos encontramos con que si la persona cobra un haber solamente, no va a haber ningún problema en darle la medicación sin cargo. Un haber mínimo. Un haber mínimo, exactamente. Eso es un haber. Entonces, ahí no hay ningún problema. Sí se tienen que acercar hasta la agencia y sí tienen que ir con la medicación que hay toman que hacer habitualmente. Un trámite. Hay que ir hasta la agencia. Hay que tomarse un ratito, hay que tener un poco de paciencia y pueden ir. ¿Es necesario que vaya el afiliado? No. Puede ir un familiar, ¿sí? Porque quizás el afiliado no se pueda acercar. Pero puede ir ¿tiene un que tener familiar. un poder para eso? No, simplemente el carnet del afiliado. Así que Perfecto. no hay ningún problema. Y obviamente las recetas hechas por su médico de cabecera. Acá tenemos también una salvedad. Pero las recetas son Sí. ahora virtuales. Virtuales. Sí, digamos que la agencia de PAMI las puede ver siempre y cuando estén cargadas en el sistema. Perfecto. Se tienen que asegurar no hay estén que llevar las recetas en físicas, papel. no es necesario. Pero sí tienen que estar cargadas en el sistema para que O sea, tienen que estar hechas. Claro. exactamente el empleado del PAMI pueda saber qué es lo que consume el afiliado. También, ¿qué puede pasar? Te van a dar hasta 4 medicamentos sin cargos. Puede ser que use más de 4. ¿No? Bueno, ahí sí ya necesita una planilla que le va a dar PAMI y ahí sí tiene que ir con esa planilla y la tiene que llevar al médico de cabecera. Pero bueno, vamos a imaginarnos hasta ahí. ¿Cuál es lo otro que puede pasar? Que es común, que cobren jubilación y pensión. Y PAMI establece hasta un haber y medio. Entonces ahí ya podríamos decir que están cobrando más de un haber y medio. Claro. Pero volvemos a insistir. En esos casos, ¿qué pasa? Claro, en general un haber y medio tampoco es una locura de plata, Obvio, sí. ¿no es cierto? No es que están cobrando una millonada. Sí, es una jubilación mínima, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Sí, exacto. Siempre hablamos un poquito más de un haber y medio. Vamos a imaginarnos un jubilado, una persona que es viuda, cobra jubilación y pensión. Siempre de la mínima, no es demasiado lo que cobra, entonces se va a encontrar con que no cumple los requisitos. Pero Hoy, por ejemplo, el haber mínimo está en 300.000 pesos, Claro. como para redondear. sí, más o menos. Entonces, una persona que cobra jubilación y pensión cobra alrededor de 600. Y menos, porque ya no le dan el porque bono. ya no te dan el bono. Bueno, Claro, entonces es menos. ya es bastante se pasa de un haber y medio. Se pasa del haber y medio. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En ese caso, sí, consume más del 15%, ¿sí? De su ingreso. De su ingreso, también se los dan sin cargo. Ajá. ¿Sí? O sea, no puede superar nunca el costo de la medicación mensual el 15% de los ingresos mensuales Exactamente. del jubilado. Exactamente. Y en ese caso También- pueden acceder también pueden al acceder. subsidio. Todo esto también tiene, podríamos decir, si la persona tiene un certificado de discapacidad, todo lo inherente a la discapacidad se sigue dando sin cargo. Ajá. ¿Sí? En ese caso no cambia. ¿sí? cambia. Pero bueno, hay gente que toda la medicación la venía recibiendo sin cargo y quizás nunca le fue necesario presentar el certificado de discapacidad. Claro. Entonces ahí PAMI no sabe que la persona tiene una discapacidad, porque no es que hay un entrecruzamiento de datos y sabe. Entonces también le digo esto, si tienen el certificado de discapacidad y nunca lo llevaron a PAMI, también es necesario llevarlo. Ujú. Si viven con un familiar que tiene una discapacidad, también esto no cuenta, porque ahí ya se considera que los gastos dentro de la casa son mayores. Entonces, bueno, también hay esa salvedad. Por eso digo que cada caso es particular, cada caso es único y es importante que se acerquen Claro. a la agencia. Acá me dice una persona, Sí. María Rosa, Ujú, dice que ella tiene medicación crónica, ujú. que cobra la mínima, Perfecto. pero tiene un auto de menos de 10 años. Bueno, ahí- Porque hay gente que por ahí se jubiló hace poco y bueno, cuando estaba activa podía comprarse un auto. Sí, o no sé, se lo compraron los hijos, vamos a O se imaginarnos, lo no compraron importa. los hijos, qué sé yo. Sí, sí. Está bien. Para que En se ese maneje. caso tampoco estaría cumpliendo los requisitos. Ujú. Entonces también, si María Rosa gasta más del 15% de lo que ella gana, ahí se le va a hacer un informe social,
y si corresponde se le van a dar los medicamentos sin cargo. Ajá. O sea, en todos los casos, aunque tenga un auto de menos de 10 años, si cobra, si paga de medicamentos más del 15% de su salario, le corresponde la ayuda. Sí, le corresponde, pero bueno, ahí va un informe social. Por suerte la agencia de Bragado tiene un asistente social, Ajá. porque si no el trámite ya se tiene que elevar a la regional, acá tenemos esa ventaja, y también tiene una médica la agencia, entonces también hay una otra ventaja ahí. Bueno, entonces sí, se le puede dar, pero se tiene que acercar a la agencia. Perfecto. Estaba mirando los mensajitos. Sí, si hay mensajes está ver, más fácil ir respondiendo claro, a la por ahí gente hay algún tipo las dudas. Está bien. No es fácil porque yo te estoy diciendo 40, 50, Sí, sí. 80. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que ya está en ejecución y hay que hacerla el trámite, no digo de 8.000, porque no todos van a estar incluidos en el subsidio social, pero de muchos, de miles de personas. ¿Cómo van a ser? Digamos, no les va a dar el tiempo. En general son muchos, lo único que obviamente te digo, no todos, por eso digo que diciembre va a ser un mes complicado, porque es el primer mes, entonces en general todos van a tratar de ir a hacer, entiendo yo, el reclamo y el trámite durante diciembre, y después vas a ver que va a ir aflojando esto. Claro, lógico. Sí, hoy por hoy, más allá de que PAMI no permite que los jefes vengan, hoy tenés la agencia explotada de gente haciendo los trámites. Claro, entonces por eso le digo, la agencia tiene un horario. La gente la puede hacer por su cuenta, por ejemplo, si un familiar ayuda, porque la gente mayor a veces no puede estar 3 horas sentada. Cómo hacerlo en la computadora. No puede estar 3 horas sentada o por cualquier motivo. Lo que tiene de positivo, PAMI está de 7 a 14. Ajá. Son horarios que a veces, porque a veces te pasa, vos, por ejemplo, vos mismo me decís, a veces le haces los trámites a tu mamá y tenés que trabajar. Pero bueno, a las 7 de la mañana ya están, entonces por ahí es un horario que le queda cómodo a aquel que trabaja y hasta las 14. Perfecto. En todos los casos se busca una solución. Lo importante es que el paciente no se quede sin la medicación, porque estamos hablando generalmente de personas polimedicadas, como volvemos a insistir, y con problemas serios como puede ser hipertensión arterial. No podés dejar de tomar la medicación. Eso puede derivar en una internación, en una ACV, imaginémonos que no, pero bueno. La medicación, yo siempre digo, por algo se la recetó su médico de cabecera y lo importante es que no dejen de tomarlo. A ver, Marcelo, yo tomo medicación crónica, pero tengo 2 mutuales, creo que dice. Claro, si tiene una prepaga, este beneficio no de ninguna manera le corresponde. No importa que sea mayor al 15%. No, en ese caso no. O sea, si tiene una prepaga aparte de PAMI. Exactamente. Que hay gente que tiene una prepaga y tiene PAMI. ¿Esto es parte de la motosierra? No, es como funcionaba PAMI siempre. Volvemos a los orígenes de PAMI. ¿Siempre? ¿Hasta cuándo funcionó así? Hasta el gobierno de Alberto Fernández. En realidad, cuando yo empecé a trabajar... ¿Cuando gobernaba Cristina también funcionaba así? Sí, el primer gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina funcionó así. Sí. Durante el segundo gobierno de Cristina, también tenían que hacer este trámite. Pero es como yo siempre digo, la gente estaba acostumbrada a ir a la agencia. Entonces, no había ningún problema. Durante el gobierno de Alberto Fernández se empezaron a sacar los trámites porque estaba la pandemia. Claro. Entonces la idea era que la gente no se acercara a la agencia. Por eso un montón de cosas se renovaban de manera automática. Entonces la gente dejó de ir a la agencia. Y ahí, durante el gobierno mismo de Alberto, se creó el famoso Vademecum de medicamentos sin cargo, que era para cualquier afiliado, no importa lo que ganara, no importa ninguno de estos requisitos, no importa si ganaba más de la mínima, si tenía un auto, si tenía otra prepaga, era para todo el mundo, sí o sí gratis. Entonces, la gente, podríamos decir, se desacostumbró a ir a la agencia. Pero los medicamentos siempre fueron de esta manera, incluso durante el gobierno de Néstor y de Cristina. La idea es que el que no los pueda pagar reciba una ayuda, porque el objetivo es este, ¿no? Que el jubilado no se quede sin la medicación, ni más ni menos. Por Pero eso es el objetivo también del gobierno debe ser abaratar un poco el costo que tiene cubrir todos los medicamentos. Sí, obviamente PAMI tiene, por un lado, vos pensás que PAMI cobra un porcentaje de la jubilación. O sea, lo que te descuentan para PAMI es un porcentaje de la jubilación. Como las jubilaciones, vamos a sincerarnos, esto no lo estoy diciendo yo, lo sabe todo el mundo, son tan bajas, también el aporte que va a PAMI es bajo. Pero las prestaciones que brinda PAMI son muchas. Claro. Porque desde los medicamentos hasta una internación, prótesis, internación domiciliaria,
todos los elementos de fisiatría. Yo digo que PAMI tiene una cobertura muy amplia, mucho más grande a veces que una prepaga, porque te da cosas que no te da una prepaga, y lo que recibe es muy poco. Claro, entonces, sí, bueno, lo que están pasa tratando, es que lo ideal sería que le aumenten el salario. Eso sería va lo a ideal. ocurrir algún día, porque Sí, pasan los gobiernos y los jubilados siempre son postergados. Sí, lo ideal sería eso. Lo ideal sería que, al tener una mayor jubilación, obviamente el ingreso para PAMI es mayor, y también que si vos, no sé, ganás más, quizás ni siquiera haces el trámite, porque, vuelvo a insistir, a veces tienen muy buenos descuentos, un 80%, y quizás no te significa nada. Claro, depende del consumo de medicamentos que tengas. Exactamente, depende del consumo, pero bueno, y también sincerarnos. Una Esto va a mejorar más. cuando mejoren la jubilación. Bueno, ojalá que algún día, qué Sí, sé yo. estamos en ese camino. Bueno. Alguien pregunta, María Rosa pregunta, Sí. ¿IOMA se considera prepaga si sos socio voluntario? Sí, IOMA se considera como, sería obra social o prepaga, es lo mismo. Claro. O sea, no es lo mismo en términos, ¿no? Pero O sea, se para supone que PAMI es lo mismo. Tenés PAMI e IOMA, digamos. Claro, sí, hay muchos que tienen PAMI y IOMA, sí. Bueno, Daniela, seguramente puede haber otras dudas. La verdad que hay. No, seguramente hay va a haber un algunos montón de mensajes audio que no los dudas. puedo escuchar. Son muchas, pero bueno, obviamente si me querés pasar los mensajes, Sí, yo sí, los perfecto. contesto, ningún problema. A esas personas contesto todo. Y lo otro es que concurran a la agencia, pero que de ninguna manera se queden sin la medicación. Porque a veces si la gente, yo entiendo el hartazgo y dice, me ha pasado en el mostrador que dice, no los tomo más, listo, se terminó, no los tomo más. No, eso nunca. Eso no. Eso nunca. Y bueno, paciencia y que los También hay que farmacéuticos... decir que había abusos, que muchas veces la gente acopiaba medicamentos, yo lo he visto, lo he comprobado, o que hacía pasar por PAMI medicamentos para otras personas. O sea, esas cosas también se daban. Yo te diría que es lo mínimo, siempre digo lo mismo. En todos lados hay cosas malas, en todos lados hay cosas buenas. Sí. Yo entiendo que la mayoría de los jubilados no hace esto. Claro, sí. Hay estas excepciones, pero bueno, lo que se intenta sí es bajar no el consumo, sino los gastos que hoy tiene la obra social. Volviendo otra vez a lo mismo, que el medicamento lo pague el que pueda, el que no, que reciba realmente la ayuda, y para eso tiene que volver a acercarse a la agencia. El trámite una vez que se acerca a la agencia es rápido. Y es una vez, obviamente. Sí, exactamente. Es una vez. Pero bueno, diciembre va a ser, ya te vuelvo a insistir, un mes complicado porque casi todos podríamos decir, los jubilados van a ir en diciembre. Y bueno, ahí va a tener que tener paciencia. Por ahí deberían haberlo implementado al registro con unos meses de anticipación. O sea, hacer el cambio de manera gradual. Quizás hubiera sido lo ideal, pero bueno, nos fue así. Así que bueno, en ese sentido siempre reconozco, se podrían haber hecho mejor las cosas, pero bueno, hoy por hoy esta es la realidad. Está bien. Se puede resolver, así que se acerquen a la agencia. Gracias, Daniela. No, gracias a vos, Marce. Bueno, 11:39 minutos, continuamos.